Muy bien. Pues empiezo por compartir esta imagen. Bueno, para este video lo que vamos a discutir es un tema que tiene que ver con algo que se puede llamar sistemas de numeración. Tiene que ver con construir formas de contar. En esta imagen vemos o nos hace recordar con estos símbolos cómo los mayas, nuestros antepasados los mayas, construyeron algo fabuloso que fue un sistema de numeración que se conoce como posicional. En este caso ellos usaban solamente tres símbolos: puntos, líneas y este otro símbolo que se supone que es una especie de caracol. Y con esto ellos eran capaces de representar cualquier número que quisieran, por muy grande que este fuera. En esta otra imagen, lo que muestro ahora es un vestigio de la civilización babilónica, donde ellos igual construyeron un sistema, y mucho antes que los mayas, o sea, los sumerios son anteriores a la civilización maya, un sistema con características similares, con unos cuantos símbolos. Esto se llamaba escritura cuneiforme, con unos cuantos símbolos que eran unos triángulos, podían representar prácticamente igual cualquier número. Bueno, ¿cómo funciona esto? Recordemos, en el caso de los mayas, ellos utilizan este símbolo, este y este. Bueno, eso que sea el caracol. Entonces, por ejemplo, el punto lo entendemos así como unidades, como la representación de objetos. Entonces, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 puntitos significa que hay 4 objetos que estoy contando, 4 unidades. Si quiero representar 5 objetos, entonces yo utilizo la línea. Y si quiero representar 6, 7, 8 o hasta 9, vuelvo a poner 4 puntos. No puedo repetir el punto más de 4 veces. Si quiero representar 10, pongo 2 líneas, porque cada línea vale 5. Y si le sigo, sería 10, 11, 12, 13, 14. Hasta ahí me detengo, porque si quiero representar el 15, serían 5 líneas. Y si quiero representar 16, 17, 18, 19, hasta ahí llegaría yo, porque no tendría sentido repetir una línea 4 veces. Esto no está permitido en el sistema de numeración maya. ¿Por qué no está permitido? Bueno, por la fabulosa idea que ellos tuvieron. Ellos contaban de 20 en 20. ¿Eso qué significa? Que al igual que nosotros, ellos utilizaban un sistema de numeración posicional. La diferencia es que ellos solo usaban tres símbolos y agrupaban de 20 en 20. Y aparte, ellos representaban su numeración en forma ascendente, en una especie de construcciones que se llamaban estelas, que eran como columnas donde grababan en piedra estos como jeroglíficos. Entonces, por ejemplo, en esta estela, este sería el primer nivel, un segundo nivel, un tercero y un cuarto nivel. Lo interesante de tener un sistema posicional es lo siguiente: este símbolo en el primer nivel no vale lo mismo que el mismo símbolo en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto. Y si eso suena raro, está lejos de serlo. Por ejemplo, en nuestro sistema de numeración, cuando escribimos este número, es bastante evidente para nosotros que este símbolo no vale lo mismo que este, aunque son igualitos, o no vale lo mismo que este, porque el símbolo toma un valor diferente dependiendo de la posición. Para nosotros esta es la posición de las unidades, entonces esto vale 2. Esta es la posición de las decenas, es decir, ese 2 en realidad vale 20. Y esta es la posición de las centenas, es decir, ese 2 en realidad vale 200. Porque nosotros agrupamos de 10 en 10. Hacemos grupos de 10, grupos de 10 veces 10, que eso lo podemos expresar como 10 a la 2 en notación moderna. Grupos de 10 veces 10 veces 10, es decir, 10 por 10 por 10, que sería 10 a la 3, etcétera, etcétera. Entonces, es la misma idea que tienen los mayas, o que tuvieron, salvo que ellos agrupan de 20 en 20. ¿Eso qué significaría? A ver, por ejemplo, vamos a borrar aquí esto y pongamos algún número en particular que use los 4 niveles. Por ejemplo, aquí pongo
3 puntitos. Aquí pongo una línea y 2 puntos. Aquí pongo, este está vacío, este nivel, por ejemplo. Y aquí pongo 3 puntitos. Entonces, ¿qué número se supone que estoy representando ahí en base 10? Vamos a ver. Estas 3 son 3 unidades. Es del primer nivel. En vez de tener 3 por 10 a la 0, que sería nuestro sistema posicional base 10, aquí sería 3 por 20 a la 0, 3 unidades. Aquí, pues como ya sabemos, una línea y 2 puntos significa 7, pero no 7 unidades, sino 7 grupos de a 20. O sea, 7 por 20 a la 1, o simplemente 20. Aquí dejé vacío ese nivel, quiere decir que es 0. Tengo 0 grupos de 20 a la 2. Y en el cuarto nivel, significa que tengo 3 grupos de 20 a la 3. Si quisiéramos saber qué número se representó allí, tendríamos que hacer las operaciones, ¿no? En ya nuestro sistema de numeración base 10, es decir, elevar 20 a la 3 y eso por 3. Elevar 20 a la 2 y eso por 0, pues que seguiría siendo 0. Elevar 20 a la 1 y eso por 7. Y por último 20 a la 0, que es 1, y eso por 3. La suma me diría qué número he representado ahí con los símbolos de la numeración maya. Claro, nosotros utilizamos eh, algo muy importante que decir. En nuestro caso, nosotros utilizamos unos símbolos que se llaman numerales indoarábigos. Y por ejemplo, en nuestro caso, que hacemos grupos de 10 en 10, hemos convenido en utilizar 10 símbolos, que son estos, los numerales del 0 al 9. Son 10 símbolos. Un símbolo sería el equivalente al caracol de los mayas para dejar vacío un nivel. Y luego con estos empiezo a agrupar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y entonces yo no puedo, o yo no necesito más bien otro símbolo diferente, porque si agrego otra unidad, si junto un grupo de a 10, entonces repito y vuelvo a utilizar esto. Y digo, un grupo de a 10 y 0 unidades. O sea, propiamente cuando nosotros decimos 10, en realidad estamos reciclando otra vez los símbolos. O sea, llegué a 9 unidades, agregué una más y dije, formé un grupo de a 10 y me quedaron 0 unidades sueltas. Bueno, eso se puede replicar eh, para otros diferentes sistemas de numeración, o dicho en otras palabras más simples, para otras diferentes formas de agrupar. Entonces, a ver, nosotros utilizamos base 10, pero pueden existir cualesquiera otras bases. Pensemos en esto, ¿no? Es bien sabido que desde épocas muy remotas, el ser humano tuvo su primer acercamiento con las matemáticas por la necesidad de contar, saber cuántas cosas había. Y no es difícil imaginar que para hacer sus primeros procesos de conteo, utilizó partes de su cuerpo, probablemente los dedos de las manos. Se cree, por ejemplo, que nuestro sistema, aparte de tener grandes ventajas, tener un sistema base 10, pues se cree que de manera natural surge porque tenemos 10 dedos en las dos manos. En el caso de los mayas, que agrupaban de 20 en 20, pues ahí se cree, es una hipótesis, que usaban los dedos de las manos y los dedos de los pies para numerar. Por eso se les ocurrió agrupar de 20 en 20, vaya. Ok, tratemos de imaginar una situación como esta, ¿no? Digamos que hay un granjero que no ha ido a la escuela, no sabe nada de los números, no sabe nada de esto, pero tiene un rebaño de ovejas. Tiene sus borregos y él todos los días los lleva a pastorear y luego regresa en la noche y él tiene que verificar que el número de borregos con los que salió en la mañana es el mismo número de borregos con el que regresó. No vaya a ser que se le perdieron algunos en el camino. Entonces, él ha ideado, él no sabe, él no ha tenido instrucción formal en la escuela, pero ha ideado un método para saber cuántos borregos tiene. Y es el siguiente, miren. Empiezan a salir, por ejemplo, del corral los borregos y con la mano derecha, con los dedos de la mano derecha, con la mano derecha abierta, conforme pasa un borrego, va bajando un dedo. Entonces baja, por ejemplo, el dedo meñique, luego baja el dedo anular, si pasa otro borrego, baja el dedo
medio, luego baja el dedo índice, y cuando baja el dedo gordo, o el pulgar, cuando ya formó un grupo de tantas ovejas como dedos tiene en su mano derecha, en ese momento levanta un dedo de la mano izquierda. Entonces, con la mano izquierda, su dedo de la mano izquierda levantado, el dedo índice, por ejemplo, indica que ya han pasado tantas ovejas como dedos tiene en su mano derecha. Pero él tiene más ovejas, tiene más de 5 ovejas, ¿no? Así diríamos nosotros. Entonces, como siguen pasando ovejas, vuelve a doblar dedos de la mano derecha y cuando forma un nuevo grupo de 5, así diríamos nosotros, levanta otro dedo en su mano izquierda. Entonces, cuando levanta 2 dedos en la mano izquierda, significa que ya formó 2 grupos de 5 borregos. Y así siguen pasando. Y así es como él se le ha ideado, se le ha ocurrido este método o ha ideado este método para contar ovejas. A ver, si pensemos que no hay cosas raras, pensemos que el granjero tiene 5 dedos en cada mano y que estas caritas representan las ovejas. Entonces, fíjense, este es un grupo de 5 ovejas. Aquí levantó un dedo de la mano izquierda. Aquí levantó otro dedo de la mano izquierda porque formó otro grupo de 5 ovejas, es decir, otra vez agrupó o asoció cada oveja con un dedo de su mano derecha. Formó otro y todavía llegó a formar otro. Entonces, él no lo sabe decir así, pero en su mano izquierda levantó 4 dedos y todavía pasaron otras 3 ovejas, que son estas que quedaron sueltas. Con estas ovejas ya no pudo formar un nuevo grupo de 5. Entonces, él levantó 4 dedos de la mano izquierda y le quedaron 3 dedos levantados de la mano derecha. Utilizando nuestros numerales indoarábigos, él tendría esta cantidad de ovejas. Pero ojo, no es un 43, porque eso sería si estuviéramos agrupando de 10 en 10. Cuando esta cifra se lee y se dice 43, estamos diciendo hubo 4 grupos de 10, 4 decenas y 3 unidades. Entonces no es un 43. Es la forma de representar este número de objetos en base 5. Ese subíndice 5 es lo que representa. Entonces, claro, si nosotros contáramos como solemos contar, nosotros contaríamos de 10 en 10. Esto sería un grupo de 10. Esto sería otro grupo de 10 y todavía nos sobraron 3 borregos. En otras palabras, esta sería la equivalencia en base 10. Es decir, ahí sí, 23 en base 10 equivale a este número en base 5. Son los mismos números, son diferentes representaciones porque estoy agrupando en forma distinta. Cuando agrupo de 10 en 10, ese número de caritas se representa así. Cuando agrupo de 5 en 5, este número de caritas se representa así. Entonces, bueno, pues como ya se dijo, utilizaríamos, fíjense, como yo voy a agrupar de 5 en 5, no necesito 10 símbolos, solo 5. Y serían los numerales del 0 al 4. Cuando uno está trabajando con un sistema posicional base 5, este símbolo no tendría sentido, el 5 no tendría por qué aparecer, porque cada que formamos grupos de 5, lo representamos así, tengo un grupo de A5 o 2 grupos de A5, etcétera, etcétera. Simplemente cambiamos a un nuevo nivel. Entonces utilizaríamos los numerales del 0 al 4. Y por ejemplo, a ver, aquí este número de corazones. Si en vez de agrupar de 5 en 5, yo quisiera agrupar, por ejemplo, de 7 en 7, ¿por qué no? Está perfectamente válido. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí hay un grupo de 7, ¿no? 7 corazones. Vamos a ver si puedo formar otro grupo de A7. Aquí van 4 y otros 3. Ahí está. He formado 2 grupos de A7 y me han sobrado 4 corazones. Entonces, si yo quisiera escribir el número de corazones que hay en base 7, agrupando de 7 en 7, yo utilizaría estos símbolos del 0 al 6. Y entonces, utilizando esos símbolos no más, yo podría representar cualquier número. Por ejemplo, el número de corazones que hay ahorita en la pantalla, que serían
4 unidades sueltas, que son los corazones que ya no pude agrupar, de 7 en 7, y 2 grupos de A7. Entonces, como pueden ver, son los símbolos, son parte de los símbolos que yo dije que puedo usar, que son del 0 al 6. Ahora, no es un 24, insisto, si dijeran 24, pues se estarían equivocando. Esta es la representación del número de corazones que ven en la imagen en base 7. Si quisiéramos representarlo en nuestro sistema de numeración base 10, pues queda claro que ahí yo haría grupos de 10 en 10. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ahí sería un grupo de A10, ¿no? Y me sobrarían, vamos a ver si podemos hacer otro grupo de A10. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si hago un grupo de A10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, me sobran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, este número que estoy representando en base 7, si lo quisiera representar en base 10, sería este. Y serían otra vez equivalentes. 18 base 10 es un 2 y un 4 en base 7. ¿Cómo sé que es correcto? Este 2 lo multiplico por 7, 2 por 7, 14, más este 4, los 18 en base 10. Pero si los quisiera yo agrupar, ahí está, ¿no? Bueno, formalmente, si yo tuviera, por ejemplo, 17 objetos, no 18, si yo tuviera 17 objetos, o el número 17, es una vez 10 y 7, una vez 10 a la 1 y 7 veces 10 a la 0. Una decena, 7 unidades. Si quisiéramos, por ejemplo, el número de corazones, agruparlos de 5 en 5, este número de corazones que están en la pantalla, serían un grupo de A5, otro grupo de A5, otro grupo de A5 y sobrarían 2 corazones. Entonces, por ejemplo, si agrupáramos de 10 en 10, esta sería su representación. 17 base 10 sería este número base 5. 2 unidades sueltas y 3 grupos de A5. Y así comprobaríamos que es el mismo número. Esta nota es importante. Si no se coloca el subíndice, damos por hecho que se trabaja en base 10, por ejemplo, aquí. Ok, ¿cómo se expresa, por ejemplo, 50 en base 5? Aquí ya sin dibujar 50 puntitos o 50 caritas. Fíjense. Si quiero expresar el 50 en base 5, sería bueno que yo supiera cuántos grupos de A5 puedo hacer con 50 objetos. Y eso lo puedo hacer dividiendo 50 entre 5, que evidentemente me da de A10 y toca 0. Entonces yo podría decir, si agrupo de 5 en 5 y hay 50 objetos, yo puedo hacer 10 grupos. Pero esto no tiene sentido porque acuérdense que yo agrupo de 5 en 5. Hago 10 grupos de A5 y me sobra 0, pero esto lo tengo que seguir descomponiendo en grupos de A5. Por lo que tendría yo que dividir ahora ese 10 entre 5. Ahora sí, tocando de A2, algo que sí es válido y sobrando 0. Recuerden que si voy a expresar un número en base 5, solo puedo usar los símbolos del 0 al 4. Entonces, a ver, repasemos. Hice 10 grupos de A5 y sobró 0. Eso quiere decir que hay 0 unidades. Luego, esos 10 grupos de A5 los pude volver a agrupar en grupos de 5 veces 5 y me salieron 2 y me sobraron 0. Entonces tengo 0 grupos de A5 y tengo 2 grupos de 5 veces 5. Este evidentemente no es un 200. No lo es. Es la representación de 50 en base 5. 0 grupos, 0 unidades sueltas, 0 grupos de A5 y 2 grupos de 5 veces 5. En otras palabras, para saber que esto es 50 sería 0 por 5 a la 0 más 0 por 5 a la 1 más 2 por 5 a la 2. Y ahí da el 50. Y así como yo puedo agrupar de 5 en 5, de 7 en 7, puedo agrupar de cualquier otra forma. Tiene muchísimas ventajas agrupar de 10 en 10. Por eso tenemos un sistema de numeración que es posicional y que es base 10. Eso es una maravilla. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo,
yo quiero representar el 7, que es base 10, en base 2. ¿Qué significa base 2? Que voy a hacer grupos de 2 en 2. Eso es a lo que se le llama un sistema de numeración binario. Y si voy a trabajar en base 2, solo utilizaría dos símbolos, que serían el 0 y el 1. Entonces, cada que ven estos escritos ceros y unos, que como seguramente han escuchado, es como trabajan las computadoras o los circuitos electrónicos de una computadora o de algún aparato, son simplemente dos estados, cero apagado, uno encendido, por ejemplo. Eh, es un lenguaje o es un sistema binario. Entonces, el 7 en base 2, fíjense, empiezo por dividir 7 entre 2, toca de a 3 y sobra 1. Entonces, otra vez la observación es, esto no tiene sentido. Yo tengo que hacer grupos de 2, grupos de a 2, de a 2, de a 2 veces 2, de a 2 veces 2 veces 2, etcétera. Entonces, aquí yo tendría que seguir dividiendo ahora ese 3 entre 2. Ahora sí, toca de a 1 y sobra 1. Por lo tanto, el 7 base 10 en base 2, fíjense. Empecé haciendo grupos de a 2 y me sobró una unidad. Entonces, hay un 1 aquí. Luego, esos tres grupos de a 2, volví a agrupar de 2 en 2. Ahora sí que me sobró un 1, es decir, se pudo hacer un grupo de a 2. Me sobró 1 y pude hacer un grupo de 2 veces 2 entonces. O en otras palabras, este número, que no es 111, no lo es. Estoy trabajando en base 2, es decir, en binario, 3 unos, así, representan al 7 base 10. ¿Y cómo lo sé? Porque este 1 es una unidad que sobra. Este 1 es un grupo de a 2, es decir, es 1 más 2. Y este 1, este otro 1, es un grupo de a 2 veces 2, es decir, 2 al cuadrado. Si sumamos 2 al cuadrado, que es 4, más 2 más 1, el 7 base 10 que ahí tenemos. Y bueno, de esta forma se puede pasar de base 10, 50 base 10 a base 2, o al revés, ¿no? Si yo, por ejemplo, escribo un número así y digo que esto está en base 2, pues por supuesto que lo puedo pasar a base 10, etcétera, etcétera. Entonces, toda vez explicado esto, bueno, aquí, por ejemplo, este ejercicio base 5 que ya se había resuelto hace rato, pues ahí está. O sea, 50 base 10 es 0, 0, 2 base 5, leyendo de derecha a izquierda. Y bueno, la justificación de que eso es correcto, pues ahí está. Cuando descomponemos este número en base 5, me sale el 50 en base 10. Bueno, para terminar, y lo que van a hacer el resto de esta sesión, es decir, de aquí a las 10, en este foro, van ustedes ahora a resolver estos ejercicios, ¿no? Son 6 ejercicios muy sencillos. El primero es simplemente pasar este número que está en base 3, ahí se indica, a base 10. Es como una conversión de un sistema de numeración a otro. Este que no tiene subíndice, entonces asumimos que es el 2011, estamos en base 10, pasarlo a base 8. Este que está en base 5, su representación pues a base 2, a binario, y este que es binario, pasarlo a base 10. Y las últimas dos preguntas, mucho ojo con estas, miren. Este número no es 84, o al menos no lo sabemos por lo que se dice más adelante. O sea, ¿a cuánto equivale este número? Si sabemos que en esa base, o sea, en la base en la que se agrupa, no sabemos si se agrupa de 10 en 10, de 2 en 12, de 7 en 7, esto es cierto. Es decir, este número por este me da este otro. Queda claro que en base 10 esto no tiene sentido, porque en base 10, 8 por 8 es 64, 4 unidades y 6 decenas. Entonces, este número no está en base 10. Pero si en su base esto es cierto, entonces este número a cuánto equivale en base 10. Y el otro es lo mismo. Si estuviera en base 10, esto sería 100, pero no puede estar en base 10 porque en el sistema de numeración donde se agrupa de alguna forma, esta cuenta es cierta. 5 por 6 no es 30, sino 3, 3. Entonces hay que averiguar cuál es la base que se está utilizando en cada caso para entonces saber cuál es la equivalencia de este número y de este
en la base 10. ¿Sale? Y bueno, pues eso sería todo. Terminan la actividad y eso sería parte fundamental de la sesión de hoy.